En este pueblito cruzamos de un país a otro con tan solo dar un paso. Estamos en Bélgica, estamos en Países Bajos. Francés, holandés, qué complicado, ¿en qué país estoy ahora? En este momento me encuentro en Bélgica. Cruzo esta línea, camino y así de fácil ya llegué a su país vecino, Países Bajos. Esto en un mismo pueblo bien único, bien curioso, llamado Baarle-Nassau o bien Baarle-Hertog, dependiendo del país donde te encuentras. Llegar hasta aquí no estuvo tan complicado. Nosotros estábamos en la ciudad de Rotterdam, en Países Bajos. Tomamos un trenecito, luego un camión y así de sencillo llegamos a esta población de unos 7,000 habitantes que se caracteriza por eso, por compartirse entre dos países, entre dos territorios, con una frontera bastante amigable. Y es que la cosa se puede poner muy complicada cuando nos ponemos a pensar que las personas que viven aquí tienen que pagarle impuestos a dos países. Hay dos diferentes placas de automóviles. De repente ves placas de Bélgica, de repente de Países Bajos. Tu nacionalidad, el pasaporte que te toca, depende del rincón del pueblito en el cual naciste. Y chéquense esta está bien complicada. La edad mínima para beber alcohol en Bélgica son 16 años. Para beber alcohol en Países Bajos son 18 años. Entonces, ¿a qué lado se van los chavitos para no romper la ley? Me invitó mi amiguito a tomar una cerveza que vive en Bélgica. Aquí sí puedo, mamá, acá ya soy adulto, pero regreso a casa y me toca tunda porque aún eres un niño. Está muy confuso. Esta casa que tenemos a mi espalda es el perfecto ejemplo de lo complicado que se puede poner, porque chequen cómo la división, la frontera está justo en su puerta frontal. De plano esta, como está muy complicada, la guardaron como un monumento y hoy en día pertenece a ambos países. De un lado la bandera belga, del otro lado la bandera neerlandesa, la bandera holandesa. ¿Qué fue primero, la casa o la división? ¿Y por qué no simplemente mover la puerta? Porque este pueblo se rige bajo una ley que se llama la ley de la puerta frontal, que dicta que según el lado de donde está tu puerta frontal determina el país al que perteneces. Ahora, los impuestos de vivienda que pagas dependen de los metros cuadrados. Supongamos que tienes 100 metros cuadrados, 40 metros cuadrados están del lado de Países Bajos, 60 metros cuadrados están del lado de Bélgica. Eso es lo que vas a pagar correspondientemente. ¿Y por qué este pueblito está en semejante situación tan complicada? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Y cómo es que hallaron la convivencia? ¿Cómo es que viven en entera paz con una frontera tan sencillita, tan fácil de atravesar? Pues tenemos que irnos muchos siglos atrás, por ahí del año 1200. El duque de Brabant era un hombre con muchas propiedades y necesitaba protección del Lord de Breda. Así que le dijo: yo te voy a dar propiedades a cambio de que tú me protejas con tus fuerzas. Esa fue la primera división que existió de tierras. Los siglos pasaron y fue hasta el año 1995 que ya se puso orden. Acabemos con la confusión de dónde estamos. Se estableció la frontera oficial y la gente dijo: ok, ya, haz tus líneas, es lo que es. Algunos estaremos en Bélgica, algunos estaremos en Países Bajos y tendremos que vivir con ello. Porque, si nos vamos a técnicamente a un panorama más amplio, este pueblo Baarle está dentro del país de Países Bajos. No obstante, hay tierras aquí belgas. Entonces, un lado es Baarle-Hertog, otro es Baarle-Nassau. Y la gente dijo: ok, sí, ya, nos ponemos de acuerdo, vivimos en convivencia y punto. Ojalá todo fuera así de fácil, ¿no? Porque problemas similares así hay en todo el mundo. Yo creo que el más sonado desde siempre es el famoso conflicto entre Israel y Palestina. ¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde está Cisjordania? ¿Qué está pasando ahí? Y es una frontera muy drástica, muy sensible y muy violenta. Y no nos vayamos tan lejos, de nuestro lado del mundo, la famosa zona en reclamo entre Venezuela y Guyana. ¿Qué está pasando ahí? Entre Guatemala y Belice, misma situación. Solamente que estas personas dijeron: ya, vivamos en convivencia, esta es mi tierra, esta es la tuya, punto. De hecho, dato curioso que les puede servir: si ustedes sacan su teléfono y abren la aplicación Google Maps, van a ver que hay muchos territorios que tienen línea punteada, que se vería más o menos como esta, pero de lejos. Esta es la línea en territorios que están en conflicto. Tal como sería la gran diferencia es que aquí las personas viven en entera paz, ya llegaron a un acuerdo y así de fácil podemos cruzar una frontera. Pues
Pues bueno, suficiente introducción. Vamos a recorrer este pueblito. Vamos a ver realmente qué hay, cómo son las casas. A ver si podemos entenderle a más o menos cómo son las líneas. Ya llegamos tan lejos, mejor aprovechemos al máximo este día. Así que venga, ¿de qué lado nos iremos? ¿Del lado belga o del lado neerlandés? Vámonos para acá, para Países Bajos. Acompáñenme, vamos a darle. Pues la verdad el pueblito está muy tranquilo, bastante vacío. Uno pensaría que no hay mucho que hacer, pero si seguimos caminando hacia allá vamos a llegar como a la zona céntrica, que según esto hay como restaurantes y bares, etcétera. Y sí es bien loco ver cómo por todos lados están estas fronterillas marcadas con la línea que te indican en qué país estás. Y sí, no tiene mucho sentido la división. De repente son bloques de uno, luego llegas a otro. Para orientarte lo más eficiente es estar viendo las banderas, porque sí por todos lados hay banderitas de estás en este país, estás en tal. Por ejemplo, chequen esto, en este lado estamos en Bélgica, ¿no? Te lo dice acá. Pero nos cruzamos la calle, literalmente crucé una calle y ya las casas pertenecen a Países Bajos. También por los numeritos de las casas te puedes dar cuenta de esto. Chequen cómo todas las casas de este lado tienen banderas de Países Bajos y las de este lado tienen banderas de Bélgica. Ah, vean, otra frontera cruzamos. Aquí ya, ya no supe de qué lado estaba. Yo creo que era un bloquecito confuso. Algunas fronteras es bien interesante seguirlas. Chequen, esta va así, ok, es una línea. Acá es un país, acá es otro. Pasemos, vean, acá sigue la frontera, sigue por acá, ok, la línea aquí va, sigue de esta manera y luego se va acá y pues ya se pierde entre esas casas. Ya esas casas se dividen en dos. Sí, no, mucho sentido no tienen. Es como, sí, como una división de lotes, pues lo que fue hace 800 años. Wow, en detalles como este la cosa sí ya se puso bien complicada. Y es que en efecto en un pueblo así existen dos sistemas de transporte público. Chequen cómo esta es una estación de autobús amarilla, ok. Vean arriba lo que dice, ok, un logo distinto. La página es belga, ajá. Y caminamos, nada, caminamos 20 metros y nos encontramos con, ¡bam!, una parada de autobús de otro color. Esta es de color azul. Esta pertenece a otra compañía, tiene otro logo. Esta es de Países Bajos. Incluso las rutas que manejan son ligeramente diferentes, le estás pagando a territorios distintos. Y es que sí, es solo un ejemplo de lo complicado que puede llegar a ser pensar que un pueblo tan chiquito como este tiene dos ayuntamientos, tiene dos países diferentes que regulan la electricidad, dos países diferentes que regulan las tuberías, el pavimento de las calles, etcétera, etcétera. Esta vaina es muy complicada, ya me está dando dolor de cabeza. Una vez más, estamos cruzando frontera. Esto creo que está muy obvio, pero ajá, las placas, vean, de Bélgica, Bélgica y de Países Bajos. Las amarillas suelen ser de Países Bajos, es lo que observo, y las blancas de Bélgica. Oigan, y pregunta seria, si yo vivo en Bélgica, pero mi amada vive en Países Bajos, ¿cuenta como una relación a distancia? ¿O no? Vivimos en países diferentes. Nuestro amor es tan complicado. Está bien, cruzaré un país entero por ti. ¿Qué tal, eh? No cualquiera cruza una frontera diario por ti, ¿eh? Ese sí es un amor real. Esta es una tienda que está dividida en dos países y aquí podemos hablar sobre el tema de dónde es más barato hacer compras. Pues resulta que para comprar cosas, así como supermercado, víveres en general, es más barato hacerlo del lado de Países Bajos. Pero para vivir, lo que son los impuestos de vehículos, de vivienda, etcétera, etcétera, salud, yo me imagino también, es más barato en Bélgica. Entonces, pues ya depende de cada uno, ¿no? Si te vas a ir por costos, tal vez te puedes comprar tu casita del lado belga, pero te vas a comprar el súper al lado holandés y pues así vas burlando al sistema. Pasamos por una oficina de correos y claro que sí, también hay dos sistemas de correos. Este es el de Bélgica, vean cómo es .be. De hecho estamos del lado belga, acá hay muchas banderas belgas. Y sí, los del otro lado tienen el sistema de correos de Países Bajos. ¡Wow! ¿Quién te manda tu correo entonces? Está de la belga, ¿no? Estamos intentando seguir el mapa para encontrar
encontrar más fronteritas, pero es que no hace sentido, son como lotes, un rectángulo acá, otro acá. Es simplemente caminar, ¿ok? Caminar y apreciar es lo que es. Ay, bueno, ya tras una caminata, ahora sí ya llegamos, vamos a cruzar una vez más la frontera. ¡Opa! Estamos del lado de Países Bajos y llegamos al centro del pueblito. Está bien, tiene tiendas de todo un poco, tiene algunos restaurantes, tiene bares, sí se siente como mucha más vida en general. Y hey, aquí también podemos tocar el tema de los idiomas. Una parte de mí quería que de un lado hablasen neerlandés o bien holandés, como quieran decirle, y del otro lado hablaran francés, pero no. Resulta que en toda esta región, de hecho si te vas a la región fronteriza de Bélgica también, hablan siempre neerlandés. Entonces sí, el idioma es el mismo. Hubiera estado cool que no, que en las escuelas les enseñaran idiomas diferentes a los niños, pero no, tristemente hablan el mismo idioma, así tampoco podía ser tan complicada la cosa. Pues ya estuvimos caminando, hay una calle muy céntrica con restaurantitos, hay como parquecitos, hay muchos árboles. A ver, no olvidemos que es un pueblo de 7,000 personas, ¿verdad? Pero tiene su encanto. Pues ahí lo tienen, un pequeño recorrido por Barle-Nassau o Barle-Hertog, donde lo quieran ustedes ubicar. Un pueblito lo llamaré adorable, ¿ok? Ese es el adjetivo que se me viene a la mente. Es adorable, es chiquitico, es muy callado, es muy bonito. Y lo más interesante sin duda es eso, la división invisible de dos países. Sobre todo creo que con lo que uno debe de quedarse es que sí pueden ser un ejemplo a muy diminuta escala de cómo es que territorios más grandes con conflictos mayores podrían llegar eventualmente a la paz y a una convivencia mutua. ¿Qué les ha parecido a ustedes, amigos, amigas? ¿Quieren añadir algo de información? Por favor, aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.